de profesión de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal. Tiene una maestría en criminología por la misma institución y tiene un doctorado por la Universidad Marista. Es autor de distintos libros, entre los que destacan Drogas, análisis jurídico del delito contra la salud; Armas, análisis jurídico de los delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; Lavado de dinero, análisis jurídico del delito de extorsión; Derechos humanos y amparo penal; y la última obra, que tiene que ver con el análisis jurídico del delito de delincuencia organizada, de la cual también tuvimos la oportunidad de tener la presentación dentro de la Universidad Marista. Dentro de su experiencia laboral, que es amplísima, destaco solamente algunos cargos que ha tenido en la administración pública, entre los que están haber sido jefe de asuntos penales de la Secretaría de Comercio. Fue el segundo secretario del Juzgado 13º Penal del Fuero Común en el Distrito Federal y primer secretario del Juzgado 21º Penal del Fuero Común del Distrito Federal. Ha sido catedrático de diferentes instituciones educativas, y pues para mí es un orgullo decir que ha sido por muchos años, quizás por el tiempo que tiene la Facultad de Derecho, ya me corregirá usted, doctor, por ya prácticamente sus 30 años que tiene la Facultad de Derecho, 29 años que tiene la Facultad de Derecho, ha sido usted pues decano. Y pues actualmente es titular de su propio despacho desde 1982 a la fecha. Pues solo agregar, el tema del conversatorio de hoy tiene que ver con los medios de control constitucional, y un tema que veo a muchos de mis compañeros docentes aquí, un tema que nos ocupa, que es pues toda la implementación y todos los cambios que que nos ha impuesto esta pandemia, pues en todo lo que tiene que ver con la enseñanza del derecho. Doctor Efraín García Ramírez, para mí es un placer tenerlo aquí, y ahora pues voy a silenciar mi micrófono para dárselo a usted, y es un gozo nuevamente, le repito, es un gozo escucharlo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación, maestra Silvia Meyer, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Marista. También agradezco la presencia de la maestra Ana María Valladolid, coordinadora de estudios de nuestra facultad, a los maestros, alumnos, invitados, todos, muchas gracias por haberse conectado, y espero que sea de su interés esta plática que a mí creo que es importante, que es de hoy hacer los análisis sobre este particular, sobre qué es lo que está sucediendo con el control constitucional en esta época de la pandemia, y qué va a suceder entonces con los estudios que se van a llevar a cabo, qué técnicas vamos a aplicar dentro de nuestras facultades en relación con la ciencia jurídica. Pues bien, voy a pasar unas transparencias. ¿Por qué las transparencias? Porque también a través de estos medios electrónicos podemos hacer uso de las mismas para que los alumnos no pierdan esta posibilidad de llevar a cabo las mismas, de apoyarse en estas técnicas, ¿sí? Entonces tenemos el control constitucional en tiempos de la pandemia y nuevas técnicas de la enseñanza de la ciencia jurídica. Estas nuevas técnicas de la enseñanza, todos vamos a estar obligados como docentes a utilizar las mismas. ¿Por qué? Porque ya se están llevando a cabo y se van a implementar de una manera exponencial ante los tribunales judiciales, ya sea que los alumnos lleguen a ser litigantes, funcionarios públicos, etcétera, pues tienen que ver cómo van a recibir la demanda, cómo van a elaborar una demanda y la van a enviar vía electrónica, cómo se van a llevar a cabo las audiencias a través de estos medios, que inclusive ya se están llevando a cabo por los tribunales vía videoconferencias, pero esto se va a acrecentar. Entonces, yo, como docente, pues le voy a pedir a mis alumnos
que me manden vía electrónica una demanda, que llevemos a cabo una audiencia vía electrónica, etcétera, etcétera. Entonces ya va a estar implementado esta posibilidad en las escuelas. Es necesario. Recordemos, solamente por mencionar algún ejemplo, como en la reforma que hubo en materia de los juicios penales, en el procedimiento oral acusatorio, pues se tuvo que cambiar completamente la forma de enseñanza ante el procedimiento penal, ante esta materia. Entonces, se implementó un salón de juicios orales que sirvió para que estuvieran los alumnos practicando, y no solamente en cuanto a la materia penal, sino ya lo veremos en materia familiar, civil, mercantil, etcétera. Esta práctica se hace necesaria porque ya los juicios son orales. Ahora los juicios en gran parte van a llevarse a cabo vía electrónica, vía videoconferencia. Entonces tenemos que practicar sobre ese particular. Mi propuesta es que haya una implementación en la facultad y que, bueno, tendrá que ser a todas las escuelas, tal vez sea aceptado, pues que se utilice esta herramienta ya necesaria para la educación, ¿sí? Bueno, pues veamos, pues, entremos en materia y veamos los medios de control constitucional. Tenemos el sistema difuso o americano, el sistema concentrado europeo o el mixto. El sistema difuso americano, que pues precisamente nace en América. Recordemos que la independencia de los Estados Unidos es de 1776 y posteriormente se lleva a cabo su constitución en 1787. Fue criticada esta constitución porque dentro de sus 7 artículos, y siendo la constitución más pequeña que existe, pues no tenía derechos fundamentales. Así es que tuvo que venir reformas a la Constitución y se agregan las 10 primeras enmiendas en 1791. En la actualidad existen un aproximado de 30 enmiendas, así es que como podrán ver, pues la Constitución prácticamente sigue intacta. Pues bien, después de esta fecha vemos pues que se llevan a cabo los organismos de gobierno, y dentro de estas por supuesto está la Suprema Corte. La Corte Suprema de Estados Unidos, siendo uno de sus presidentes John Marshall, que había sido secretario de Estado con el segundo presidente de los Estados Unidos, el presidente Adams. Pues con este mismo presidente fue nombrado como juez supremo en la Corte. Pues ante él llega, entre otros, un caso que marca un hito en la historia jurídica del mundo. Es el caso William Marbury contra Madison. Resulta que William Marbury era un jurista que había sido designado por Adams como juez del condado de Washington, cerca de Washington. Entonces ya se le había designado como tal, ya tenía su nombramiento, ya había sido firmado por el presidente, ya tenía todos los sellos, etcétera,
pero no se le entregó porque en esos momentos cambió el gobierno y entró como tal Thomas Jefferson. Entonces, a Thomas Jefferson le convenía poner a sus propios jueces y no les fueron entregados, como decía, estos nombramientos, y quien tenía los mismos era el secretario de Estado Madison. Ante esta situación de que no se les entregaba, pues acudieron ante la Corte Suprema y el juez superior, Marshall, pues ve el asunto y hace su proyecto, mismo que fue aprobado y en el cual se establece que las autoridades solamente podían hacer lo que la Constitución les señalaba y tenían las atribuciones ahí establecidas. Luego entonces, si lo que estaba pidiendo por William Marbury era que se requiriera a Madison para que entregara esos nombramientos o dijera por qué no los entregaba a través de una figura llamada el mandamus, pues dijo la Corte Suprema, dicha figura no se encuentra en la Constitución. Esta facultad no está aquí. Por lo tanto, aunque tú tienes razón, así lo dice en la sentencia, aunque tienes tú la razón, Marbury y los otros jueces que habían designado como tales y que acompañaban en la demanda a Marbury, aunque tienen ustedes la razón, no tenemos nosotros la facultad. Vean este primer sentido de esta resolución en cuanto a que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite y que nace precisamente de la Constitución. Todas las leyes nacen de la Constitución. Pero aunado a esto, en esta resolución se señala que todos los jueces de cualquier materia, de cualquier jerarquía, deben de dejar de aplicar las normas que vayan en contra de la Constitución. Este es el sistema difuso que obliga a todos los jueces a inaplicar normas inconstitucionales. Otro sistema es el concentrado o el europeo. Esto lo debemos a Hans Kelsen, que en una discusión, en una polémica que tuvo con un contemporáneo como lo fue Smith, les señalaba que cuál era el papel de la Constitución, cuál sería el tribunal que debería de velar por su estabilidad, y así se establece que es un tribunal constitucional el que debe de hacer esto. Es el único que puede decir cuando una norma es inconstitucional o no. Es aquí que el sistema concentrado nace y tenemos la primera Corte Constitucional. Y este sistema es el que ha permeado en Europa. Y estos dos se han establecido en algunos países como México, que al hacer una interpretación del artículo 133 y en combinación con el primero, vemos que se utiliza tanto el sistema difuso como el sistema concentrado, ¿sí? Pero junto con estos sistemas debemos de ver cuáles son los medios de control constitucional. Y lo podemos ver en sede judicial, en sede política y en sede administrativa. Ya estoy hablando aquí de México muy en particular. En sede judicial, a través del amparo, a través que está establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución,
en las controversias y las acciones de inconstitucionalidad en el artículo 105, en el juicio electoral, defendiendo los derechos políticos electorales, en el artículo 99, todos de nuestra Constitución, y tenemos otro medio de control, que es el político, que es para los funcionarios públicos que no actúan de manera correcta y ante esto se lleva a cabo una responsabilidad por su indebida actuación. Y que en la Constitución los vemos en los artículos 108 a 114 con las reformas recientes que se han estado implementando. Y en materia administrativa, vamos a señalarlo con unos ejemplos. Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su artículo 102, apartado B, que vela por los derechos humanos. Otros órganos autónomos constitucionales, como el IFAI y como otros más, como el INE, pues todos estos también tienen un control de constitucionalidad en cuanto a las facultades, en cuanto a los derechos que están establecidos en la Constitución, ¿sí? De gran importancia es el amparo, precisamente en esta época en que los tribunales están cerrados y que solamente podemos acudir ante ellos en casos de urgencia. Vemos amparos que se han presentado, vemos controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en materia penal, en fin. Entonces, veamos aquí cómo todo eso se está manejando prácticamente a través de los sistemas de electrónicos, de Internet, etcétera, ¿sí? Junto con estos sistemas de control de constitucionalidad, una base fundamental para ello es la jerarquización de normas. Insisto, el control de constitucionalidad se basa en la jerarquización de normas. ¿Y cómo estamos nosotros en México? ¿Cuáles son los sistemas, las argumentaciones que se llevan a cabo para establecer qué norma se encuentra arriba de otra? Por principio, diremos que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que los derechos fundamentales no tienen jerarquía, todos tienen el mismo valor, y que si en un momento dado tenemos que escoger entre un derecho y otro, porque no existe otra posibilidad ante un caso concreto, si voy a escoger entre la vida de una persona o su salud o su integridad, pues tendré que escoger la vida, en fin, no porque la salud sea más que la salud o que la libertad, todos tienen la misma jerarquía, pero a veces tenemos que escoger entre uno y otro. Y en este caso, sí, tenemos que hacer los principios de proporcionalidad y de razonabilidad que han establecido las normas a través de la jurisprudencia, como se ha venido interpretando esto. ¿Qué dice fundamentalmente nuestra Suprema Corte de Justicia? Al llevar a cabo una resolución del juicio de Rosendo Radilla Pacheco, al dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se estableció que lo que ya decíamos, de que todos los derechos tenían la misma jerarquía, que no se podía discutir las resoluciones que fueran emitidas por dicha Corte Internacional y que únicamente le quedaba al Estado mexicano cumplir con tal determinación. Nos obligaba tal situación. Sin embargo,
esto que fue muy aplaudido por los juristas, porque decíamos, bueno, pues aquí aparentemente tenemos un bloque de constitucionalidad que no se puede romper por nada, y se está privilegiando los derechos fundamentales de las personas y las resoluciones que van a emitir los órganos internacionales, porque damos un paso entonces hacia los derechos internacionales con una jerarquía igual a nuestra Constitución, y solamente podremos nosotros escoger entre una y otra cuando sea superior para la misma persona. Si este principio de proporcionalidad, de favorecer a la persona. Pues bien, esto lo dejamos un poco atrás cuando se emite la jurisprudencia 20/2014, derivada de la contradicción de tesis 293/2011 de la Suprema Corte de Justicia. Aquí ya no vemos un bloque de constitucionalidad y no vemos un parámetro de control de regularidad constitucional, ¿sí? ¿Qué dice esta jurisprudencia que le estoy poniendo en la pantalla para que me hagan favor ustedes de leerla? Básicamente señala lo siguiente, interpretando el artículo 1 de la Constitución: no existe esta jerarquía entre los derechos fundamentales. Sin embargo, cuando como en la propia Constitución señalan restricciones y suspensiones a dichos derechos, entonces deberá atenderse a lo que dice la Constitución. Esto trae como consecuencia que el bloque de constitucionalidad, que conocemos esta figura que nació en Francia para recoger varias constituciones y varios principios que establecen cuáles son los derechos constitucionales, pues no tenga la eficacia aquí en México, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Vemos nosotros cómo tenemos normas que van en contra de los derechos fundamentales, como el arraigo. ¿Qué pasaría en este caso si la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinara que ese precepto va en contra de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, y por lo tanto que es inconstitucional, porque no debería de estar ahí? Pues lo que sucedería con este criterio en la jurisprudencia, pues no se iba a respetar la sentencia de la Corte. Eso es lo que yo veo, lo que a mí me parece que es muy poco claro de este criterio, ¿sí? Y que, bueno, pues lo tendríamos que ver en la realidad, a ver cómo resuelve la Corte Mexicana ante un dilema de este calado, puesto que nosotros firmamos los tratados internacionales en los cuales nos estamos acogiendo a el respeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a respetar sus resoluciones. Por otro lado, tenemos aquí en la actualidad, si el derecho a la administración de justicia no puede suspenderse, pero sin embargo se está ocurriendo esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vemos que solamente los casos urgentes son a los cuales se le está dando trámite a través de estos mecanismos electrónicos, ¿sí? Pero esto no puede continuar así. Ya se van a abrir los tribunales y vamos a ver estas grandes multitudes que existen en los edificios, en los locales donde se encuentran, y que pues son un verdadero peligro ante este problema que tenemos de la pandemia, ¿sí?
Si seguimos los principios de los derechos humanos como la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad, tenemos que estos derechos no pueden suspenderse, ¿sí? Ahí están, ¿sí? En todo momento y en todo lugar. Por ello, la necesidad obligada de actuar por parte de la justicia a través de estos sistemas de intercomunicación por elementos electrónicos, el Internet, etcétera, etcétera, tienen que aplicarse de manera fundamental. ¿Ven ustedes cómo han cambiado los criterios últimamente adoptados a raíz de esta pandemia? ¿Sí? Anteriormente veíamos una clasificación en la materia de amparo, una clasificación de los actos en positivos y negativos. Y tratándose de la suspensión, nos decía los tribunales judiciales que esta se puede otorgar, tratándose de actos positivos, cuando estos son instantáneos, continuos o continuados. Instantáneos, se puede otorgar la suspensión si no se ha llevado a cabo el acto, si no se ha consumado. Si ya se consumó, pues no se otorga la suspensión porque no procede en contra de actos consumados. Continuos, en contra de actos que ya se llevaron a cabo, no procede la suspensión, pero por lo que hace a la continuidad de los mismos, sí se puede otorgar el amparo. Pongamos ejemplo de una tienda que se clausura, pues la clausura ya no se puede suspender, no se puede otorgar dicha suspensión, pero por cuanto hace a continuar con esa suspensión, sí se podría otorgar la misma, esta medida cautelar, siempre y cuando se acreditara la apariencia del buen derecho, ¿sí? Mira, me están clausurando porque no tengo el permiso, te estoy mostrando, juez de distrito, que sí lo tengo, y además tengo adentro de mi establecimiento cuestiones perecederas, como leche, fruta, etcétera, me vas a hacer que pierda yo toda esta mercancía, no le puedo pagar a mis trabajadores. Entonces, ante la urgencia de la medida, concédeme la suspensión. Bueno, con esto podemos ver que sí se puede otorgar la suspensión y que podría otorgarse la medida cautelar de manera provisional, ¿sí? Precautoria. No es como si fuera restitutoria del derecho que se alega como que fue violentado, pero sí de manera restitutoria. Podría esto otorgarse en una sentencia, pero de manera parcial, de manera temporal, ante una suspensión. Por lo que se refiere a los continuados, en idénticos términos por los que ya se llevaron a cabo, no se puede otorgar la suspensión, pero sí por lo que se refiere a los que no se han verificado. Por ejemplo, tenemos que existe una orden de la autoridad de Hacienda para que se lleve a cabo una auditoría a una empresa, por lo que se refiere a los actos que ya se fiscalizaron, pues esos ya no pueden restituirse. Pero por los ejercicios fiscales que no se han llevado a cabo, estos sí pueden llevarse, sí se pueden suspender. Bueno, esos son los actos que podemos clasificar como positivos. En cuanto a los actos negativos, estos son las omisiones, las negativas simples y las prohibiciones. Las omisiones, la autoridad simple y sencillamente no da contestación a lo que yo le pido. Es una omisión. Ante esta no se puede otorgar la suspensión en términos generales. Por cuanto hace a las negativas simples,
pues me contesta que no me otorga lo que le estoy pidiendo. Y los actos prohibitivos es, tú ya tenías un derecho, tú ya estabas ejerciendo una actividad y ahora te prohíbo que la hagas. En contra de estos sí se puede otorgar la suspensión. Este es el criterio anterior que se venía utilizando, pero que sigue una metodología y que de ahí debemos de partir. Ahora veamos estos nuevos criterios, ¿sí?, que se dieron precisamente ahora en esta pandemia, cuando a una persona que tiene derecho a la prestación de la salud, que ya es una persona mayor de edad, que tiene problemas de cardiopatías, en fin, y que se siente con fiebre, en fin, con alguno de estos malestares, pues aquí solicita al Seguro Social, a un hospital del gobierno, que le haga las pruebas y que le den un tratamiento. Y el hospital le dice, no, no te lo voy a hacer porque tú tienes todas estas especificaciones. Ante esta omisión, y ni siquiera digamos una negativa, sino una omisión, no le dice nada, no hace nada. Ante esta omisión o a la negativa de no otorgárselo, pues puede acudirse al amparo y se puede otorgar la suspensión por actos omisivos o por actos que niegan este servicio. Ven ustedes, por ejemplo, este criterio judicial que les estoy proyectando, en el cual vemos una cosa similar cuando no se otorga la atención médica a internos de un penal. Y esto lo podemos trasladar a cualquiera de estos internos, ¿no? De cualquier penal de la República o a cualquier persona que esté en libertad, en fin. También podemos trasladarlo a los propios médicos, que ya hemos visto casos en la realidad, cuando no se les ha implementado, no se les ha otorgado las medidas de precaución, como caretas, como uniformes, como medicamentos, como todo esto, y tienen que ir a un hospital a llevar a cabo sus labores médicas, cualquiera relacionadas con esto. En fin, todo esto ahí vemos que ha venido avanzando en nuestros tribunales y que, pues insisto, todo esto se ha presentado a través de medios electrónicos. ¿Sí? Vemos también controversias constitucionales que no podemos dejar de analizar en este tiempo de pandemia. Y una que causó gran revuelo fue en cuanto al acuerdo del presidente de la República para implementar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Pues aquí la presidenta de la Cámara de Diputados y otras autoridades más, como el gobierno de Michoacán, presentaron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando que el presidente no era la persona que podía llevar a cabo este tipo de acuerdo. Entonces, tendríamos que razonar de la siguiente forma, mi manera de ver. El presidente solamente puede llevar a cabo acuerdos, decretos y reglamentos de conformidad con el artículo 89 y 92 de nuestra Constitución. Los acuerdos y reglamentos solamente nacen de una ley secundaria, pero no de la Constitución. Entonces, los decretos sí podrían nacer directamente de la Constitución, pero estos decretos se utilizan solamente cuando estamos en un estado de emergencia. Se decreta suspensión de garantías,
se decreta que no se puede acudir a tal o cual lugar, que no se abran tales establecimientos, en fin, ante la emergencia que existe en todo el país o en algunos determinados. Como podrán ustedes ver, no se trató de un decreto, sino de un acuerdo. Independientemente de ello, no se cumplieron con las disposiciones que se encuentran establecidas precisamente en estos casos para que las Fuerzas Armadas pudieran llevar a cabo cuestiones de, de, de cuestiones de seguridad pública, ¿sí? No se dan estos supuestos como que sean extraordinarias las medidas, que se ha supervisado esto, no se da la definición por parte del presidente y el presidente no tiene las facultades para llevar a cabo estas situaciones, ¿sí? Ante ello, pues tenemos que todo esto lo hemos podido ver en últimamente a través de medios electrónicos, como lo he venido señalando. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos como medidas educativas? ¿Sí? Tenemos medidas, métodos y técnicas. La metodología, que es el camino que tenemos que seguir para que las personas puedan ilustrarse, podemos transmitir el conocimiento, ¿sí? También para tal situación, en cuanto a la metodología, tenemos que auxiliarnos de técnicas. Y unas de estas técnicas son las técnicas electrónicas. Estas, como lo mencionaba al principio de la plática, pues deben de llevarse a cabo utilizando ya el docente desde una distancia, mandarle los trabajos que sean pertinentes para esta situación y que los alumnos contesten por esta propia vía. Hacer en salones muy en especiales prácticas de juicios en las cuales participarán los alumnos guiados por el maestro para que podamos tener un mejor implemento sobre este particular. Pues muy bien, quisiera aquí ver si existen algunas preguntas para que podamos ir ampliando la exposición, pero hasta este momento quiero ver en cuanto a preguntas cómo estamos, por favor. Adelante con las preguntas, pueden hacerlas vía chat o pueden levantar la mano, y sin problema les damos la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Francisco Guillén. Una pregunta que me llama la atención, de verdad, sí, en efecto, estamos ya siendo testigos de que ya hoy por hoy existen oficialías de partes virtuales en el cual ya se pueden presentar escritos de manera urgente, de carácter urgente en cuestión, por ejemplo, familiar, en los casos de violencia intrafamiliar o alimentos de menores de edad, ¿no? Pero sí, de verdad, todo apunta a la digitalización de los juicios, de los procedimientos judiciales, ¿no? Pero a mí sí me da especial preocupación el hecho de que el gobierno va a tener que diseñar un sistema de software que esté prácticamente, que sea infalible, es decir, que sea un sistema que pueda inclusive sufrir ataques de hackers, ¿no? Sufrir ataques de, por ejemplo, de robo de información, ¿no?
¿cree usted que nuestro país está preparado para que nosotros sigamos adelante con ese procedimiento de digitalización? Sobre todo, me refiero porque ahora la administración pública está haciendo recortes, ¿no? De presupuestos, ¿no? Se habla de que ya los funcionarios de la Secretaría de Economía ya tuvieron que comprar sus propias computadoras, ¿no? Entonces, ¿cree que México está preparado para que realmente se pueda, o sea, podamos dar el paso a esa digitalización de los procedimientos judiciales? Y felicidades, Pues aprovecho para felicitarlo por su brillante exposición. Gracias. muy amable, muchas gracias. Mire, definitivamente usted ha puesto el dedo en el dedo en la llaga, ¿sí? Bueno, pues cómo si estamos recortando el presupuesto, no tienen los funcionarios ni siquiera para las computadoras, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta digitalización de los expedientes, de las promociones, etcétera, etcétera? Pues lo tenemos que hacer porque no nos podemos quedar atrás en estas cuestiones. Mire, nada más, para ahora que acaba de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Los árbitros que van a ver de los asuntos que se van a dar con esto, ¿sí? Porque se van a dar muchos asuntos sobre este particular, definitivamente. Estos procedimientos arbitrales, ya sea que en Estados Unidos o aquí en México o en algunos otros organismos, pues se tienen que dar ante estas vías, ¿sí? Electrónicas. No podemos hacer otra cosa más que implementar las mismas. Y en los tribunales, no se diga, hay personas detenidas en Estados Unidos y que se requiere hacer un interrogatorio al mismo, en un juicio de una persona que se sigue aquí en México, etcétera. No podemos hacer esto más que por videoconferencias. Todo esto se tiene que implementar, no nos podemos seguir quedando atrás en ello. Estamos rezagados desde el 2013, en que entró en vigor nuestra ley de amparo, pues ya teníamos el amparo en línea, pero no se ha avanzado desde ese entonces para acá en su implementación, en aportar los elementos monetarios, el esfuerzo técnico, etcétera, para ello. No podemos seguir teniendo una justicia de tercer mundo. Tenemos que avanzar y tenemos que pues empujar para dar este importante paso, ¿no? Porque al fin y al cabo esto va a traer como consecuencia otros beneficios. No tengo que estar dedicando 5 horas de mi tiempo para ir y presentar un escrito y hablar con el secretario. No me voy a trasladar de aquí hasta de mi casa, del despacho, ante los tribunales, presentar la promoción, hacer fila para ello, tal. Realmente vamos a salir ganando al implementar todas estas cosas que tener una pérdida. Perdón, doctor, tiene una pregunta en el chat. La alumna Tiara pregunta, ¿cuál es la celeridad que le están dando a los amparos? En estos momentos, pues como se trata de asuntos urgentes, pues por ejemplo, en los que les expuse, donde las suspensiones de plano y de oficio, pues se tiene que decretar, como su propio nombre lo indica, de plano. En ese momento se otorga y el juez oficiosamente, aunque no lo pida la parte quejosa, pues la decreta. Entonces se le está dando una celeridad a los juicios de amparo, a estos casos urgentes. ¿Qué ventaja? Qué bien su pregunta, porque efectivamente con estos juicios en línea, al presentar nosotros las promociones, pues la autoridad lo que va a hacer es contestar de manera inmediata. Mire, yo estoy llevando a cabo ahorita un juicio de manera electrónica,
precisamente tengo un cliente que se encuentra en el penal de máxima seguridad Occidente, allá en Jalisco. Él le dio coronavirus, pero lo que hicieron fue aislarlo, y como a él otras muchísimas personas ahí en el penal, los aislaron y le están dando un tratamiento, pero él es una persona que ya tiene cerca de 60 años de edad y se ve muy mal, se queja mucho de todos los padecimientos que está recibiendo con motivo de esto. Sus familiares no pueden entrar, nadie puede entrar, no puede entrar uno ni siquiera a la oficialía de partes del penal. Está aislado completamente la persona y el penal. Entonces presentamos un amparo, nos concedieron inmediatamente la suspensión y ordenaron al director del penal pues que le aplicara todas las pruebas, los diagnósticos, que le informara en el término de 24 horas cuál es el estado de esta persona. En fin, son asuntos urgentes. Pero a lo que voy es esto. Todo lo promoví a través de la vía electrónica, ¿sí? Entonces, primero me mandó un recibo el juzgado o la oficialía de que ya había recibido mi promoción, mi demanda. Le vuelvo a promover por esto, por lo otro, me están contestando de la misma vía y me están notificando así, a través de mi correo, y yo me doy por recibido a través del correo de la notificadora. Y bueno, pues fabuloso, ¿no? No me paro de aquí de mi computadora al ver esto, no tengo que ir a Guadalajara a ver este asunto, en fin, ¿no? Esa es la administración de justicia donde todos nos vemos beneficiados, los justiciables, los mismos funcionarios judiciales, pues están actuando de manera más expedita y con un control en cuanto a su tiempo, ¿sí? ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Pues, doctora, si me lo permiten. Adelante, Raúl. Bueno, doctor, en principio, pues muchas gracias. Yo le agradezco la exposición, siempre usted con mucha claridad a nivel constitucional, y eso es algo que creo que la universidad se lo agradece, los alumnos se lo agradecemos, y bueno, disculpen. Hace un rato algún compañero preguntaba respecto de si México está listo para los juicios en línea, ¿no? Sí. Se dieron algunas consideraciones. Yo creo que el país está listo. Si bien hay que afinar algunos aspectos, estamos listos. A nivel federal, el Consejo de la Judicatura desde hace 6, 7 años, más o menos, ha establecido los juicios en línea. Incluso tiene su propia firma electrónica, la famosa FIREL, para el ejercicio de estos juicios. Más bien, mucha gente no los ha utilizado hasta ahora, ¿no? Hasta ahora porque se han visto en la necesidad. Incluso hay quienes no tienen su FIREL. Se habilitó para que se pudiera utilizar la firma electrónica que emite el propio SAT. Entonces, yo creo que hay estados que tienen que mejorar estos aspectos, pero a nivel federal, al menos la justicia electrónica, yo podría decir, porque además trabajo en el Poder Judicial, que efectivamente ha revolucionado, ¿no? Incluso desde hace 2 años, año y medio quizás, se empezaron a establecer algunos convenios en materia de interconexión para que los órganos jurisdiccionales y órganos administrativos, como las juntas, por ejemplo, de conciliación y arbitraje, pudieran establecer o enviar las promociones de manera electrónica a los juzgados federales, ¿no? Yo creo que esto tiene que evolucionar, efectivamente, como usted lo señalaba, pero también nosotros debemos, como abogados, tenemos que participar en esta evolución, ¿no? Y confiar un poco en las instituciones. Si bien la justicia se ha visto limitada en muchos aspectos, pues bueno, no todo siempre es institucional. Hay aspectos que también dependen de la mala fama que hacen otros órganos del Estado a los órganos jurisdiccionales. En fin, solo eso, doctor. Siendo muy bien, coincido plenamente, ¿no? O sea, antes,
cómo llevábamos a cabo diligencias a través de exhortos, de cartas rogatorias, etcétera. Imagínense nada más tener que llevar a cabo una diligencia en otro país vía exhorto, ¿sí? Nos tardaríamos meses, en fin, cuando lo podemos hacer en una semana. O sea, pedir al órgano judicial de Estados Unidos que lleve a cabo una videoconferencia con tal o cual persona que va a participar y rápidamente hacemos esto. Qué expedita se hace la justicia. Ha avanzado mucho el Poder Judicial Federal, falta muchísimo más, por supuesto, ¿verdad? Porque a veces muchos tribunales no tienen la implementación con esta expeditez como debería de ser para llevar a cabo estos procedimientos a través de las vías electrónicas, pero vamos avanzando. Y esto de la pandemia precisamente es una de las cuestiones que marco aquí en mi plática, pues nos hace reflexionar sobre ello, ¿sí? Si esto se prolonga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener cerrada la administración de justicia. Es un derecho de todos administrar la justicia, ¿sí? Si necesito ir a un tribunal, me tengo que esperar, como de hecho me estoy esperando y seguramente muchos de ustedes, a que abran los tribunales, ¿sí? Porque no son casos urgentes, o los tribunales o los acuerdos de los consejos de la judicatura señalan que para ellos no son casos urgentes, ¿verdad? Pues que es urgente. Claro que viéndolo de una forma razonable, pues sí sabemos que lo que se está manejando pues es el caso pues prioritario y que los demás pues no lo tendrán en ese nivel, pero pues sí nos urge que ya se lleven a cabo todos estos juicios de todas las materias, de todos los grados, en fin. Entonces, es necesario, es obligado que las universidades, que las barras, que los colegios, etcétera, hagan presión para que esto se implemente en todo nuestro país y que nuestra justicia, pues, se administre como debe de ser. Muy bien. Doctor, disculpe la interrupción. Ahora yo interrumpo no como moderadora, sino como alumna, como participante, como aprendiz. Y me siento como obligada a hacer un comentario en torno al reto que nos está imponiendo la pandemia respecto de la enseñanza jurídica. Me siento obligada por ser la directora de la Facultad de Derecho, porque además, quería completar un poco o abonar el comentario que usted hacía en la segunda parte de su plática, en el sentido de que tenemos sobre todo los abogados, y perdón porque entiendo que la plataforma de 60 personas que nos están escuchando, en un 90% son abogados, nos cuesta mucho el tema, puede ser también un tema generacional, pero también es un tema de muchísima tradición. Entonces, los abogados venimos de una educación muy tradicional, nos gusta tener el contacto con el docente, nos gusta todavía esa temática de enseñanza-aprendizaje en donde el profesor es la autoridad y en donde él es el que genera el conocimiento para que los alumnos lo absorban. Y yo creo que la pandemia no está modificando solamente el hecho de recurrir a plataformas o el envío de tareas vía electrónica o hacer clases vía síncronas, si nos está obligando, que ya era la tendencia, pero ahora es oficial, a un modelo totalmente constructivista del conocimiento. Es decir, no es viable en un eje de materias como en la Universidad Marista, donde son 3 horas en la licenciatura, no es viable que todo esté a cargo del docente, Tendríamos que imponer tareas, planear tareas, quiero subrayar la palabra planeación porque me están escuchando muchos profesores, que reten al alumno a estar conectados con nosotros en clases síncronas, pero que también reten al alumno a la construcción de su propio aprendizaje. Y ya para concluir, creo que la pandemia va a forzarnos
a que el tipo de tareas que estamos dejando pues, sean tareas que no pueden ser cortadas y copiadas, un poco respetando esta integridad académica, sino que sean tareas que obliguen a que el alumno vierta su criterio y construya su propio aprendizaje. Gracias, doctor. Eso es lo que quiero comentar. No, muy bien, doctora, porque, bueno, nosotros venimos de un sistema romano-germánico, ¿sí? Tradicionalista, que todo se escribe, que todo se glosa, las universidades, los conventos, donde se glosaban todas las leyes, todos los criterios judiciales, etcétera, etcétera, pues ahí están. Y cómo se transmitía el conocimiento de la misma vía, ¿no? En las universidades, ahí con el profesor. Esto ha venido evolucionando, ¿sí? Y pues ahora no podemos quedarnos estancados y tenemos que llevar a cabo a través de esta oralidad que existe, nos obliga precisamente a llevar a cabo juicios, audiencias, conexiones entre el docente y el educando a través de estas vías electrónicas, ¿sí? Vamos a hacer una audiencia vía electrónica. ¿Por qué nos vamos a limitar? ¿Por qué no recibir los trabajos? ¿Por qué no hacer un escrito de ofrecimiento de pruebas vía electrónica? ¿Por qué no hacer una demanda vía electrónica y que otro alumno le conteste de recibido y cómo se va a hacer esto y cómo se va a hacer lo otro? En fin, creo que eso es vital ahora. Los educandos salen de la universidad y van a hacer un juicio en línea, ¿sí? No saben ni cómo utilizar la computadora para hacerlo. Entonces, bueno, tenemos que llevar a cabo esto. Quiero hacer un ofrecimiento de pruebas a través de internet y conectarme con el juzgado, etcétera. O voy a llevar a cabo una audiencia. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a mover la tecla de mi pantalla para esto? Etcétera, etcétera. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, entonces tenemos que practicar, tenemos que llevar a cabo y es parte, creo yo, ¿verdad? Ya obligada, creo yo, de la educación en una facultad de Derecho. Sí, gracias, doctor. ¿Puedo intervenir? Adelante, adelante. Muy buenas tardes. Mire, soy Agustín Bracho, maestro en Derecho Empresarial y especialista en propiedad intelectual. Perdón que esté entrando por el chat de la maestra Cristina Jaimes, pero ahí está uno de los problemas. No pude en mi computadora jamás conectarme con esta interesante plática. Mi pregunta, maestro, es muy directa, a lo mejor le va a parecer muy simplista, pero yo estoy viendo con estas cuestiones de la pandemia y como especialista en propiedad intelectual, donde manejamos patentes, marcas, derechos de autor y toda aquella gama tan grande de derechos intangibles, que se está perdiendo la parte humana. Con esta situación, y de aquí en adelante, por lo que veo, se va a acabar aquello de que nos vamos a poder acercar a la autoridad que está juzgando y hacer, por ejemplo, se me ocurre, el muy útil alegato de oída. Ya no se puede. Ya no va a poder tener el litigante, el postulante, ese contacto directo con el juez, con el magistrado, con el ministro, sino a través de esta pantalla que me parece totalmente impersonal. Y esa parte humana, los seres humanos somos entes fundamentalmente sociables, pues va a tender a definitivamente afectar de una u otra manera tanto la impartición de la justicia como el ejercicio de la profesión de abogado. Imagínense, les pongo este ejemplo simple. Ahí me están viendo en mi cara, pueden ver si estoy mintiendo, si estoy hablando con sinceridad, pueden estudiar algunos de mis rasgos. Pero en el momento que yo me pongo esto, ya no ven nada. ¿Cómo voy a llevar una audiencia o cómo vamos a manejar o a trabajar un diálogo humano con una máscara que ni siquiera les permite a autoridades, juzgadores,
y demás entes impartidores de la justicia, saber con quién están interactuando. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su opinión, maestro, sobre este tema que para mí es totalmente deshumanizante? Bueno, es incuestionable lo que se está diciendo y qué bueno que me pregunta esto para dar pie a lo siguiente. Tenemos que hacer la combinación de ambos elementos, el aspecto electrónico, combinarlo con el aspecto humanista. Usted acaba de decir, me están viendo a mí ahorita aquí, pero fíjese, a veces cuando estoy en clase, a veces los alumnos, y inclusive aquí veo a alguien, que lo que me tengo es un retrato de él, una imagen inamovible, ¿sí? O nada más dice su letra. No sé cuál es su expresión, no sé cuál es su expresión. A lo mejor me está diciendo, a lo mejor se está durmiendo. No sé, ¿verdad? No sé cuál es eso. Entonces tenemos que hacer esa combinación. Por ejemplo, yo les diría a mis alumnos que todos quiten su letra, su imagen, algo inamovible. Yo quiero verles la cara, quiero ver cuál es su expresión sobre este particular para que tengamos este aspecto humanista, ¿sí? Es necesario, vital y fundamental y prioritario, evidentemente, las clases presenciales. Pero esto no quita, esto solamente es una ayuda. Y es una ayuda en idénticos términos en los trámites judiciales. No puede sustituirse, qué bueno que usted lo está preguntando, no puede sustituirse estos mecanismos por el aspecto presencial, porque a quien se está juzgando y quien está juzgando somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos que sentir, no solamente ver, sino sentir lo que está sucediendo, ¿sí? Es parte de la educación, es parte de las relaciones que existen entre los seres humanos, y a esto no escapa la administración de justicia, por supuesto. Sí, coincido totalmente con usted, maestro. Qué bueno que estamos en la misma línea. Mi esposa es rectora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo y ella me dice que lo que no entiendo es que hay que modernizarse. Y yo tengo conflicto con ella porque lo que yo le digo es, lo que hay que hacer es humanizarse. Lo que falta hoy en día es humanización. Se está perdiendo la humanización y por eso hay tantos problemas en la impartición de la justicia y en las relaciones sociales, porque si de por sí ya estaba afectado, porque ya había esa deshumanización, yo ahora con esto veo un problema muy serio que viene en adelante. Simplemente, perdón que me exceda en esto, pero es algo que no se profundiza. Simplemente el trato con el cliente, abogado-cliente, o sea, hablar a través de una cámara de estas es verdaderamente frustrante, ¿sí me entiende? Es una cosa, a mí por lo pronto me causa depresión y frustración. El perder mi interactuar en forma humana directa con mi cliente, con el juez, con el administrador de los procesos administrativos en el INPI. Es terrible. Si actuando directamente no nos entendemos, imagínense con esta cuestión, no sé qué va a pasar, es horrible, no sé. Les digo una cosa, compañeros y colegas están ahí, he pensado, a ver, no voy a poder tener contacto humano con la gente. Va a ser a través de un vinil o de un vidrio. Bueno, no hace poco tuve una comunicación, videoconferencia con un cliente que estaba en Panamá, otro abogado aquí en la Ciudad de México y yo en mi despacho, ¿sí? Estábamos interrelacionados, interconectados, los tres, ¿sí? Y los tres estábamos opinando. O sea, yo me sentía de maravilla, caray, porque no era posible que el cliente de Panamá viniera aquí y juntar al otro abogado. O sea, tiene sus ventajas y tenemos que verlo así.
Una cuestión del derecho y como de todas las ciencias, ¿sí? Es que cada vez somos más complejos, la sociedad es más compleja y tenemos que utilizar estos medios de comunicación electrónicas para resolver esa situación. Por eso, dentro de los principios que decíamos de los derechos humanos está la progresividad. La progresividad porque van avanzando esos derechos. Ahora tenemos derecho al Internet. Es un derecho al Internet, es un derecho a la comunicación, pero dentro de esta comunicación, el Internet como una forma especializada de comunicación. Entonces, ¿por qué no aprovechar el Internet? ¿Por qué no aprovechar este mecanismo de intercomunicación ante los tribunales, ante mi cliente, ante esto y ante el otro, para pues, poder avanzar en la administración de justicia y no dificultarla? Yo para ir al juzgado, pues tal vez me tengo que llevar a cabo 1 hora de viaje, 1 hora de regreso y todo esto. Bueno, pues eso lo voy a ahorrar, tiene sus pros y sus contras. Veámoslos también de esa manera y no perdamos el aspecto humano, porque en el derecho, quien administra la justicia y quien la recibe, pues somos seres humanos. Muy bien, maestro. Pues ojalá y no se pierda esta parte humana. Le agradezco mucho su respuesta, muy atinada. Gracias a los demás compañeros. ¿Puedo intervenir? Muchas gracias. Perdón. Adelante, por favor. Yo soy Sandra, pero dice Leonardo, perdón. Sí, sí, adelante. Buenas tardes primero a todos, doctor Efraín, doctora Silvia Meyer, no sé si se acuerdan de mí, fui su alumna en la Universidad Marista. Perfectamente. Claro, claro, pues, claro, sí. El familiar iba en la sangre, ¿verdad? Es un placer estar aquí enfrente de ustedes, siempre seguir aprendiendo, siempre estar en comunicación con la gente marista. Mi pregunta está enfocada un poco a la enseñanza, precisamente porque tengo la fortuna de ser docente en un colegio hermano marista, en el Colegio México Bachillerato. Yo me estoy enfocando a la preparatoria. Quiero retomar lo que dijo el compañero anterior, donde usted hizo énfasis en la presencia y en que a veces no estamos familiarizados también en enseñanza jurídica tecnológicamente, ¿no? Yo he traído en la mente muchas cosas de, ¿y ahora cómo lo voy a hacer con mis alumnos? O sea, cerramos ciclo escolar. Nosotros en el Colegio México nos fuimos, creo que a partir del 18 de marzo, a casa y jalar alumnos de preparatoria para que pudieran familiarizarse. Ellos están mucho más familiarizados con la tecnología que todos nosotros, seguramente. Pero el hecho de verdad, yo intentaba llevar las clases y sí eran modelo mío ustedes, desde la maestra Meyer que me hizo fan de don Porfirio Díaz y demás, ¿no? Intentar llevar las clases como ustedes, ¿no? Jalarte hacia, oye, investiga, es por tu bien. Oye, llevar el sistema marista de investiga el tema primero, venimos a discutirlo en clase y demás, pero como yo quisiera tips de parte de ustedes dos o de parte de mis compañeros de la conferencia, de cómo hacer posible para que ellos entiendan ese punto de, a ver, la vida está cambiando, el derecho está cambiando, nos tenemos que familiarizar con lo tecnológico, no con tus TikToks, sino con cómo va a funcionar nuestro sistema jurídico, pero también cómo hacerle nosotros si apenas nos estamos familiarizando con ello y cómo, no sé si me estoy dando a entender, cómo jalarlos, cómo ustedes nos pueden orientar para hacerlo mejor, ¿no? Se los agradezco mucho y es un honor estar aquí con ustedes. Saludos, Raúl, también excompañero de la UMA. Muchas gracias. Bueno, pues como señaló la doctora Silvia Meyer, bueno, pues tenemos que partir de un sistema constructivista. Nosotros vamos a construir junto con los alumnos el pensamiento de la clase, las ideas, ¿verdad? Ya desde Sócrates se establecía el sistema de que preguntarle a los alumnos, ¿no? A través de la técnica mayéutica, ¿sí? La madre de Sócrates era una partera que sacaba a los hijos a la vida y Sócrates sacaba las ideas también a la vida, pero de los alumnos, estándoles preguntando y preguntando y preguntando. Yo, perdón que me ponga en primera persona, pero
lo que hago es preguntarle a los alumnos siempre, estar sobre esa situación para ver si me están captando la idea de lo que estoy diciendo y no simple y sencillamente ir y exponer un tema y hasta ahí quedó. Entonces, ahí el aprendizaje, ¿sí?, se está llevando de una manera muy limitada. Entonces, tenemos que llevar a cabo para el aprendizaje, para el aprendizaje y cómo el aprendizaje, cómo vamos a llevar a cabo todo esto. Y solamente ello se puede hacer a través de que todos participemos en el círculo, en el salón de clases para lograr estos objetivos, ¿no? Eso sería mi comentario breve. Y pues adelante, evidentemente uno de los principios de la Universidad Marista pues es la educación personalizada, que tenemos de conocer a cada uno de nuestros alumnos. ¿Cómo lo vamos a hacer a través de estas vías? No lo vamos a hacer, tenemos que ser de un aspecto humanista, estar ahí junto con ellos, pero esto no lo podemos dejar atrás, porque es una realidad, ¿sí? Y no podemos cerrar los ojos y no podemos decir, yo no quiero esto porque vivo en otro mundo. Este es nuestro mundo, esta es nuestra realidad y hay que adaptarnos a ella. Perdón que arrebate la palabra con el privilegio de poderlo hacer por ser moderadora, porque además generas la pregunta en un ambiente en donde todos los que están participando te pueden ayudar muchísimo. La gran mayoría de las personas que te están ayudando o son maestros o son maestrantes o justo acaban de terminar el doctorado, es decir, hicieron una licenciatura, una maestría y un doctorado, entonces tienen conocimientos en cuanto a didáctica muy frescos. Pero yo no quería dejar pasar el comentario sobre dos cosas que a mí me parecen muy pertinentes en cuanto a este reto que nos pone la pandemia en cuanto a la enseñanza-aprendizaje. Y es hacernos la siguiente pregunta como profesores. ¿Qué cosa de la tecnología no puede sustituir a un maestro? ¿Qué cosa en la tecnología hace que los maestros sean aún insustituibles? Cuando yo me hice esta pregunta, la respuesta fue la siguiente. Cuando yo genero clases con YouTube, con Classroom, con presentaciones de PowerPoint, cuando los animo a bajar una aplicación en ebook para que a manera de cómics puedan representar lo que están escuchando en la clase, que de forma síncrona hagan una obra teatral para que representen cuál es la problemática que se está dando en el caso concreto, ¿no? Mi conclusión es que a pesar de la cantidad de medios tecnológicos que tenemos para dar clases, lo único que esta variedad de elementos no nos sustituyen es enseñarlos a hacer. No importa en qué institución estés dando clase, la gente joven hoy está ávida de que los enseñes a hacer. Quieren escuchar de ti todavía lo que antes en mi generación escuchábamos de nuestros padres. Yo pertenezco todavía a una generación en donde papá y mamá establecían qué sí y qué no. El día de hoy, los profesores, más que ser profesores, son formadores. Y entonces, yo lo que diría, con un muy humilde punto de vista, es que la clase que te toca impartir solamente sea un pretexto para, sí, claro, para enseñar técnica y tal, pero también ya vimos que a través del YouTube ven tutoriales y pueden entender perfectamente quién fue Porfirio Díaz y pueden entender perfectamente que es una obligación civil y lo hacen mejor que nosotros. Lo que no nos sustituye es dejarle, con el pretexto de un caso práctico, hablarles de ética, hablarles de valores, y aquí me atrevo un poco también a abarcar lo que preguntaba el maestro Jaimes, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo vamos a perder el humanismo? Solo y solo si eso lo permitimos nosotros. Es decir, no dejemos que las clases sean un gran pretexto para hablar de bioética, para hablar del cuestionamiento de la ley,
para hablar de valores, para hablar de justicia, para hablar de prudencia, incluso para hablar de inteligencia emocional. De eso sí que no hay tutoriales. Por un lado, entonces, enseñar a hacer, y por el otro, pues lo que ya había yo anotado anteriormente, que es enseñar a hacer a través del caso práctico. Si tú propones un caso práctico, es muy difícil que las respuestas sean encontradas textualmente en Google o textualmente en Buenas Tareas o cómo se llama el otro sitio, el rincón de no sé dónde. Es decir, si tú propones un caso práctico que los anime a pensar y que además tenga la característica de que sí lo puedan resolver, es decir, que no sea un caso que los aplaste, que los desmotive, ¿no? Un caso que después de escuchar tu clase, a partir de lo que escucharon, puedan resolver con tu ayuda y con tu aliento. Creo que estamos, o que la pandemia ha sido, discúlpenme el atrevimiento, una bendición en este sentido, porque nos está animando a lo que teníamos que haber hecho hace muchos años en la docencia. Perdón mi intervención tan eterna, y dejo hablar a otros maestros que tienen mucha más experiencia que yo. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más o se durmieron después de mis 17 minutos de intervención? Yo dejé una pregunta a ella. Adelante, una pregunta. Adelante. Yo soy de las personas que dicen que nos hace falta mucha experiencia de llevar a cabo este tipo de situaciones en las tecnologías, que como se lo comentaba, es una bendición. Sí, va a tardar tiempo en que nosotros llevemos a cabo todo este tipo de actividades por medio de esta tecnología. Entonces, ¿qué es lo que le falta a las universidades? Les falta implementar este tema como el estudio al derecho por medio de estas tecnologías, el derecho judicial por medio de estas tecnologías. Es un tema que no se abarca a gran amplitud en el tema del derecho. Bueno, tenemos ya en el derecho pues el estudio de lo que abarca pues las relaciones a través de la comunicación electrónica. Es un derecho, como lo decíamos. Pues entonces, ¿quién tiene la obligación de llevar a cabo? ¿Qué instituciones? El IFAI, un amparo, porque no puede utilizar este tipo de tecnologías. El Estado está obligado a darme internet, a darme comunicación, en fin, a proporcionar tal vez una computadora. Todas estas cuestiones, sí, pues nosotros las tocamos en la Facultad de Derecho, claro que sí. O sea, no somos ajenos a estos derechos, y que no se implementen muchas veces en la realidad, en la vida real, pues esa es otra cuestión, pues por nuestras carencias económicas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ir avanzando sobre ello, y tenemos que implementar esta tecnología para que forme parte de nuestro sistema de educación, ¿no? ¿Qué derechos nos asisten sobre este particular? Pues todos los derechos, porque todos están interrelacionados. Entonces, pues es para que yo pueda vivir dignamente, aunque suene de una manera distinta a como muchos pueden pensar, debo tener derecho al Internet. Ese es la dignidad es el eje central de los derechos. Entonces yo quiero vivir con dignidad, quiero recibir una educación para que cuando salga de la escuela pueda llevar a cabo todos estos elementos que me van a servir como herramientas para que mis derechos sean plenos. Pues, si me lo permiten, un poco respetando los horarios que nos propusimos,
pues agradecer nuevamente la participación de todos y todas, especialmente el tiempo que nos ha prestado el doctor Efraín García Ramírez, a la doctora Ana María Valladolid, que hace posible la logística de las conexiones, pero a todos y a todas, egresados, maestras, maestros, compañeras, compañeros que me acompañan el día de hoy, aprovechar los minutos que nos quedan restantes para invitarlos a la próxima conferencia que tendrá lugar el próximo martes. Es un tema que seguramente va a ser del interés de muchos de ustedes, abogados y no abogados, porque el tema es la importancia de hacer un buen testamento en tiempos de pandemia. Los mexicanos estamos acostumbrados a hablar de los hitos de la vida, pero cuando se trata de hablar de la posibilidad de pérdida y de muerte, la idiosincrasia nos los complica un poco. Entonces, el próximo martes nos va a acompañar el doctor Guerrero, que si ustedes son maristas y han pasado por nosotros, sabrán la claridad de ideas que tiene, la experiencia que tiene en materia notarial, y nos va a generar algunas ideas para hacer un testamento ordenado, un testamento justo, en donde no haya, los abogados decimos preteridos, pero se trata de, en donde no olvidemos a nadie, ¿no? Y pues esto será el próximo martes a las 7 de la noche. Quedan muy invitados ustedes y las personas que consideren que deban escuchar esta plática. Y pues si ustedes han sido partícipes de estas pláticas y aún no están dentro de nuestro posgrado o dentro de nuestra licenciatura en Derecho, pues decirles que lo que están ustedes escuchando semana con semana es una probadita de la calidad de maestros que tenemos nosotros y pues que nos ayuden a hacer promoción del corazón de la facultad, que son los profesores y la calidad de catedráticos que tenemos, ¿no? Así es que muchas gracias por conectarse y por estar. Les mando a todos un abrazo enorme y les deseo que tengan mucha salud y que nos veamos pronto el próximo martes. Gracias. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Noches, hasta luego. Dios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que tengan buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Efraín. Gracias, doctora Ana María. Gracias, doctora Silvia. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Un placer, doctor, como siempre, haber disfrutado de su plática. Muy amable, al contrario, gracias por estar aquí. Andrea, doctor, y esperamos muy pronto volvernos a reunir y tomarnos un café. Y que todos estén Claro muy que bien. sí. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor Efraín. Buenas noches y nuevamente permítame felicitarlo por el último libro. La verdad es que está muy interesante y es un gusto estar en su equipo escuchando este tipo de comentarios de ustedes. Buenas Muy noches. amable. Excelente semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muy amable por sus comentarios, por sus palabras. Gracias, doctor. Doctor, me quería despedir. Muchas gracias, Kiara. Muchas gracias. Hombre. Como siempre a la vanguardia. Y No, quería bueno, pues. compartirle, espérame un segundo, quería compartirle, Sí. de verdad, muchas gracias porque me parece que ligó excelentemente los temas. Una parte lo que está pasando, otra parte lo de la enseñanza. Porque sí, yo trabajaba en Profeco y llevábamos audiencias virtuales, pero Sí. no hay una aceptación real en el público, no ven las ventajas, y yo creo que es porque la semilla se tiene que sembrar en la educación para poder aceptar estas ventajas. Qué bien, claro, muy bien, claro que sí. Es parte de la cultura, ¿verdad? Y que esté ahí en la educación, ¿verdad? Muy bien, claro que sí. También eso es. Y qué mejor que
quien va a representar a una persona en cuanto a sus derechos, un abogado, pues convenza a su cliente de que a través de estos medios pues se le va a facilitar las cosas, ¿no? Claro, la confianza. Claro que sí, Tiara. Bueno, un placer escucharlo. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Gusto en doctor. verte. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Adiós, Tiara. Adiós, doctora, se me cuida mucho. Gracias. Un beso a todos, gracias. Gracias. Bye, bye. Felicitaciones a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora Ana. Muchas gracias. Gracias. Doctora, Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana María, y muchas gracias, doctor, por la invitación. Felicidades, fue una estupenda exposición la que hizo usted, y pues me llevo bastante conocimiento. Les agradezco por esta invitación y ojalá nos sigan invitando. Doctora Ana María, muchas gracias. Doctor Efraín García, nuevamente mi reconocimiento para esta conferencia que lleva usted a cabo. Muy amable. Gracias por sus palabras, muy amable. Igualmente. Con gusto lo invitamos. Doctor, no se vaya a salir, espéreme, porque tengo comentarios para usted. Sí. Nada más que apaguemos la grabación y ya despidamos a todos los visitantes, que ya nos quedan poquitos ahí. No, muy bien. Creo que se quieren despedir de usted, o no sé si Miguel, Luis Cacho, Asunción Plata y María Salinas todavía están ahí. Sí. Creo. Sí, aquí aparecen en la pantalla. Sí. Ya se salió Asunción. Miguel Álvarez. A veces se les olvida y dejan prendida la... Ah, eso es, su computadora la dejan prendida. Sí. Se queda, sí. Me sucedió en un